Imagina que en medio del caos de una guerra civil, cuando un país entero se está desmoronando, un filósofo se sienta a escribir. Pero no escribe el libro que quería, sino el que sentía que su mundo necesitaba con desesperación. Bueno, pues hoy nos metemos de lleno en Decibe, la obra maestra de Thomas Hobbes, nacida precisamente de esa urgencia. Al final, todo se reduce a una pregunta que resuena a lo largo de los siglos, una que cualquiera podría hacerse en un momento de crisis. Para escapar del caos y de la violencia, ¿a qué habría que renunciar? Esta es la cuestión que obsesionaba a Hobbes y que da forma a toda su filosofía. Bien, vamos al lío. Lo primero que hay que entender es que Hobbes, en realidad, nunca tuvo la intención de empezar escribiendo sobre política. Tenía un plan mucho más grande, pero la historia, o para ser más exactos, la guerra, se interpuso en su camino. Este hombre es Thomas Hobbes, y su ambición era, la verdad, monumental. Quería crear una trilogía filosófica, una gran obra que explicara de forma sistemática todo el conocimiento humano. Un proyecto que iba a abarcar desde la física del universo hasta la mente del hombre. Casi nada. Su plan, la verdad, tenía una lógica aplastante. Primero, de corpore, sobre la materia y las leyes de la física. Después, de homine, sobre la naturaleza humana. Y solo al final de todo, de cive, sobre el ciudadano y la sociedad. Un plan metódico que iba de lo más fundamental a lo más complejo. Pero, claro, el destino tenía otros planes. Como él mismo escribió, Inglaterra estaba hirviendo en debates sobre el poder del rey y los derechos de la gente. Era el preludio de la guerra. Hobbes sintió que no podía esperar. Así que, en un giro provocado por la pura urgencia, le dio la vuelta a su propio plan y publicó la tercera parte, Decibe, la primera. El momento exigía respuestas, no un tratado de física. Y este era el telón de fondo. Un conflicto que no paraba de crecer entre el rey Carlos I y el Parlamento. Disputas religiosas por todas partes, impuestos sin consentimiento y finalmente una guerra abierta que terminó con algo impensable, la ejecución de un rey. De este caos es del que Hobbes intentaba escapar. A ver, para poder construir una sociedad estable, Hobbes pensó que primero había que entender por qué se vienen abajo. Y para eso nos pidió que hiciéramos un ejercicio mental bastante aterrador, imaginar la vida sin ningún tipo de gobierno. A esto lo llamó el estado de naturaleza. Y ojo, no es que fuera un lugar real en la historia, ¿eh? Es más bien un experimento mental, una forma de ver qué queda de la naturaleza humana cuando quitas todas las reglas y toda la autoridad. Y su diagnóstico fue, la verdad, bastante sombrío. Lo resumió en esta famosa frase en latín, bellum omnium contra omnes. La guerra de todos contra todos. Un estado de conflicto perpetuo. Y es clave entender esto. La guerra de la que habla no significa que la gente esté peleando sin parar. Es algo más profundo. Es un estado de miedo constante. Si todo el mundo tiene derecho a todo, en realidad nadie tiene derecho a nada de forma segura. La vida está dominada por una desconfianza total, por perpetuas suspiciones. Una existencia miserable y, por encima de todo, muy peligrosa. Pero bueno, Hobbes no era simplemente un pesimista. Él creía que la misma razón humana que nos mete en este lío también nos da la herramienta para salir de él. El instinto de supervivencia, al final, nos obliga a buscar una solución. Aquí es donde Hobbes encuentra la salida del laberinto. La ley más fundamental de la naturaleza, la que nos dicta la simple razón, es esta. Hay que buscar la paz. El instinto más básico que tenemos es el de la autopreservación. Y ese instinto nos grita que un estado de guerra constante es sencillamente insostenible. Y a partir de esa primera ley, las demás se deducen por pura lógica. Para tener paz hay que renunciar a ese supuesto derecho a todo, y para que esa renuncia sirva de algo hay que confiar en que los demás también lo harán, lo que nos lleva a que hay que cumplir los pactos, pactis standum esse. Todo esto culmina en la creación de un acuerdo, de un pacto de unión para formar una sociedad. Y aquí vemos la transformación que es brutal. Se pasa de ser una multitudo, que no es más que un montón de gente con voluntades chocando entre sí, a convertirse en una civitas, una sociedad civil unida bajo una sola voluntad. Es el paso del caos al orden. Vale, todo esto suena muy bien sobre el papel. Un contrato, un acuerdo, pero ¿quién asegura que esto se cumpla? Porque un trozo de papel no va a detener a alguien con una espada. La solución de Hobbes es radical y a día de hoy sigue siendo muy controvertida. La creación de un poder supremo y absoluto. Y aquí entra en juego la figura del soberano. Ojo, que no tiene por qué ser un rey, podría ser una asamblea. Lo que importa es que, a través de ese contrato social, todos los individuos le ceden su poder y su juicio para que pueda mantener la paz, usando los medios que sean necesarios. Y para Hobbes, sus poderes tienen que ser absolutos e indivisibles. O todo o nada.
Por eso tiene la espada de la justicia, para castigar a quien incumpla la ley dentro, y la espada de la guerra, para defenderse de los enemigos de fuera. Controla las leyes, los nombramientos e incluso qué ideas se pueden enseñar, si cree que amenazan con devolver a todos al caos. Y aquí llegamos, probablemente, al punto más difícil de digerir de la filosofía de Hobbes. El poder del soberano es incuestionable. Una vez que el pacto está hecho, los súbditos no pueden castigarlo ni rebelarse contra él legalmente. ¿Por qué? Porque para Hobbes la alternativa, volver a la guerra de todos contra todos, es siempre, siempre peor que la tiranía. Así que volvemos a la pregunta del principio. ¿Cuál es el precio de la paz? Pues para Hobbes, el precio es la libertad individual, casi toda, a cambio de la seguridad colectiva. Es un trato durísimo y es una idea fundamental para entender todo el pensamiento político que vino después. Y no hay nada que ilustre mejor este dilema que compararlo con John Locke, que escribió unas décadas más tarde. Para Hobbes, rebelarse es el peor de los crímenes, es un regreso ad bellum, un regreso a la guerra. Para Locke, en cambio, llega un punto en el que el gobierno se convierte en el rebelde y entonces el pueblo tiene derecho a defenderse. Son dos visiones del contrato social que chocan frontalmente. Por supuesto, Hobbes no podía ignorar uno de los mayores focos de conflicto de su tiempo, la religión. Sabía que las disputas sobre la fe podían hacer saltar por los aires cualquier Estado. Su solución, como era de esperar, fue radicalmente simple: reducir toda la fe cristiana necesaria para la salvación a un único artículo. Solo este. Al simplificar la teología hasta su núcleo más básico, lo que Hobbes buscaba era eliminar la religión como una posible causa de guerra civil. Todo lo demás, los rituales, el culto, la organización de la Iglesia, quedaba bajo el control absoluto del soberano para garantizar la paz. El soberano era la cabeza de la Iglesia y del Estado. Y punto. Y así, el argumento de Decibes nos deja con esta pregunta eterna. En un mundo lleno de sus propias formas de caos e incertidumbre, el dilema de Hobbes sigue tan vigente como siempre. ¿Cuánta libertad se está dispuesto a ceder a cambio de orden y seguridad? La respuesta, nos guste o no, sigue definiendo nuestro mundo.